¿Cómo sabe un asistente de voz que has terminado de hacerle una pregunta? O cómo una aplicación de transcripción diferencia a dos personas en una misma reunión. La respuesta no está en entender las palabras, sino en detectar el cambio. Ese instante exacto en que un sonido se transforma en otro. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento científico que propone una forma mucho más inteligente y sobre todo ajustable de encontrar esos puntos de inflexión. Efectivamente, nos adentramos en un estudio de investigadores de la Universidad de Florencia e IRCAM en París. El título es Medidas de información de Regni para la detección de cambios espectrales. Y lo que vamos a ver es cómo un concepto de la teoría de la información, la entropía, puede usarse casi como un sismógrafo para el sonido. Uno además al que podemos ajustarle la sensibilidad a nuestro antojo. Porque ese es el gran problema, ¿no? La segmentación automática de audio. Es un reto mayúsculo. Piensa en una emisora de radio. Separar la música de la voz del locutor, de los anuncios, o en una conferencia para saber cuándo cambia el ponente. Los métodos que existen funcionan, pero, bueno, hasta cierto punto. Sí, el problema no es tanto la detección en sí, es que los métodos de antes nos obligaban a elegir una única definición de lo que es un cambio importante. Y claro, en el mundo real eso casi nunca es suficiente. Has dado en el clavo. El enfoque clásico, que el propio documento menciona, se basa en la divergencia de Kullback-Leibler, ¿verdad? Esa misma. Es la forma matemática de comparar dos fotogramas de audio. Para quien no lo tenga tan presente, un espectrograma es básicamente un mapa visual del sonido. Muestra qué frecuencias están presentes en cada instante y con qué intensidad, como una partitura de colores para cualquier audio. Pues bien, este método compara una de esas fotos con la siguiente para ver cuánto han cambiado. Y si el cambio supera un cierto umbral, una línea roja que se ha fijado de antemano, el sistema dice, aquí ha pasado algo. Exacto, pero el problema es que esa línea roja es fija. Es como tener un detector de movimiento que se activa igual si pasa una mosca que si entra una persona. Para muchas aplicaciones, esa falta de matiz es un problema grave. Ya te digo. Genera muchísimos falsos positivos. Pienso en esas transcripciones automáticas que te marcan un nuevo interlocutor cada vez que alguien tose. Es frustrante. Totalmente. O al contrario, si pones el umbral muy alto para evitar eso, se pierden detalles importantes. Entonces, si un umbral fijo no funciona, ¿qué se necesita? Un umbral que se adapte solo. O algo completamente distinto. Esa es la pregunta del millón. Y la genialidad de este paper es que la respuesta no es un umbral inteligente. Es una forma de medir el cambio que lleva, la sensibilidad incorporada de serie. Y ahí es donde entra la entropía de Regni y su parámetro estrella, la letra griega alfa. De acuerdo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Abandonamos esa medida única y rígida por una familia entera de medidas. Y todo depende de este nuevo parámetro alfa. Piensa en el parámetro alfa como el dial de enfoque de una cámara, o mejor aún, como el selector de modo. Permite sesgar el análisis de los coeficientes del espectrograma, es decir, de los niveles de energía de cada frecuencia. En ese mapa de colores del sonido, no todo brilla con la misma intensidad. Hay picos, que son las notas de una canción o las vocales de una voz, y hay valles, que pueden ser ruido de fondo o componentes más débiles. Y el parámetro alfa nos deja decidir a qué le vamos a prestar atención. Justo, te deja elegir qué es lo importante para ti en cada momento. En el artículo lo explican con una señal artificial y la verdad es que es muy visual. Al aumentar el valor de alfa, el sistema empieza a darle una importancia desproporcionada a los componentes del sonido que ya son fuertes y claros, a los picos de energía, e ignora casi por completo el ruido de fondo o los componentes más débiles. Sí. La analogía que se me viene a la cabeza es la de subir el contraste en una fotografía hasta que solo destaca el sujeto principal y el fondo se vuelve prácticamente negro. Me gusta esa analogía. Y si me permites, la llevaría un paso más allá. Un alfa alto no solo sube el contraste. Es como si la cámara tuviera un modo retrato que enfoca al sujeto y desenfoca activamente todo lo demás. Busca cambios en los elementos dominantes de la señal. ¿Y un alfa bajo? Pues un alfa bajo es más democrático, como un gran angular donde todo en la escena tiene la misma importancia y presta atención a cualquier pequeña fluctuación. Reducir los sonidos débiles a simple ruido que se puede ignorar
Me parece arriesgado. A veces, un componente de muy baja amplitud es una parte crucial de la señal. Pienso en el siseo de una consonante al final de una palabra, como una S. Es un sonido de bajísima energía, casi un susurro, pero es lo que diferencia casa de casas. Si ajustamos alfa de forma demasiado agresiva, con un valor muy alto, no corremos el riesgo de perder esa S. Es una objeción muy pertinente. Y la respuesta es sí, absolutamente. Ese es el riesgo. Si te pasas con el alfa, podrías perder información valiosa y el sistema se volvería sordo a las sutilezas. Por otro lado, un alfa muy bajo haría el sistema hipersensible a cualquier cosa, a un leve carraspeo, al zumbido del aire acondicionado. Generando falsas alarmas constantemente. Exacto. La clave y la belleza de este método es que la elección es nuestra. No hay una respuesta correcta, universal, sino una respuesta adecuada para cada aplicación concreta. ¿Quieres analizar la estructura de una canción? Usas un alfa alto. ¿Quieres transcribir fonemas? Usas uno más bajo. Entendido. Con esta nueva herramienta, este dial de sensibilidad, los autores proponen dos métodos para aplicarla. El primero parece una actualización bastante directa del sistema tradicional. Sí, es el enfoque más conservador, por así decirlo. Simplemente cogen el algoritmo antiguo y donde ponía divergencia de Kullback, ahora pone divergencia de Rényi. La lógica de fondo es la misma: comparar un fotograma de audio con el sonido promedio de los últimos segundos para ver si desentona. Pero con la ventaja de que ahora tienen ese dial alfa para jugar. Pueden decidir si buscan cambios drásticos o cambios sutiles sin tener que rediseñar todo el sistema. Es casi una mejora de quita y pon. Y no hay que subestimar la importancia de esto. Imagina que tienes un sistema de monitorización industrial o de seguridad que ya usa el método antiguo en miles de dispositivos. Esta propuesta te permite, sin cambiar toda la infraestructura, sin un coste computacional extra, añadirle un simple dial de sensibilidad. Es una mejora enorme con un coste mínimo. Es práctico y es inteligente. Vale, esa es la primera propuesta. ¿Pero la segunda? La segunda parece que va un paso más allá. Abandona la idea de comparar el presente con el pasado y en su lugar intenta predecir el futuro. Aquí es donde se ponen realmente creativos, sí. El algoritmo calcula la entropía de un pequeño segmento de audio, digamos de medio segundo. Luego, basándose en una propiedad matemática de la entropía de Rényi, predice cuál debería ser la entropía de ese mismo segmento si le añadimos el siguiente fotograma de audio. Pero solo bajo la condición de que ese nuevo fotograma sea espectralmente coherente con lo que ya había. A ver si lo entiendo. El sistema está constantemente haciendo una apuesta sobre cómo va a sonar el siguiente instante. Y si su apuesta es muy errada, marca un cambio. Es así de simple. En esencia sí, pero la clave está en esa definición de espectralmente coherente. Y aquí los autores hacen lo que ellos mismos llaman una fuerte suposición. Espera, fuerte suposición en un artículo científico suele ser un eufemismo para esto es un truco matemático que nos viene bien, pero que igual no es muy realista. ¿Cuál es la suposición? Bueno, la suposición es que un sonido coherente es aquel donde los coeficientes de energía del nuevo fotograma son una simple reordenación de los del fotograma anterior. Imagina que el sonido está hecho de 100 bloques de Lego de diferentes colores, que representan las energías de las distintas frecuencias. Vale. La suposición es que un sonido coherente, como una vocal sostenida, usa los mismos 100 bloques, simplemente los cambia de sitio de un instante a otro. La energía total se conserva y se redistribuye, pero si de repente aparece un bloque de un color completamente nuevo o desaparecen 20 bloques, ¡bam!, el sistema detecta un cambio porque la predicción falla. Pero eso me parece una simplificación enorme. ¿De verdad hay sonidos en la vida real que funcionen así, solo reordenando sus componentes? Me suena a que en la práctica podría fallar estrepitosamente. La voz humana, por ejemplo, no funciona así. Una transición entre dos vocales es un desplazamiento suave de la energía, no un barajar de cartas. Es una crítica totalmente válida. Y es la misma que se hacen los autores. Reconocen que es una simplificación matemática muy elegante, pero que puede no capturar la naturaleza de muchas transiciones sonoras reales. Ellos mismos abren la puerta a futuras investigaciones. Sugieren que se podría definir un conjunto de operaciones admisibles más complejas que una simple reordenación. Ah, bien. Pero lo sorprendente, y aquí está la defensa del método, es que incluso con esta suposición tan simple, los resultados que obtienen son impresionantes. De acuerdo, suena muy potente en teoría, pero la prueba de fuego siempre es el mundo real. ¿Llevaron esto a la práctica? ¿Lo probaron con audio de verdad? Por supuesto,
Aplicaron sus dos nuevos algoritmos a un fragmento de voz real. Un hombre diciendo en francés «Venichen lui, sus la bouche encardora». Y, muy importante, no lo evaluaron en el vacío. Compararon sus resultados con dos sistemas de referencia muy establecidos. ¿Cuáles eran? El primero era un sistema de segmentación fonética automática basado en modelos ocultos de Markov, que es, una tecnología estándar en reconocimiento del habla. Básicamente un sistema experto que intenta etiquetar cada fonema de la frase. La V, la E, la N. Entiendo. Y el segundo era un clasificador más simple que solo distingue entre sonido sonoro y no sonoro. Para que nos entendamos, la diferencia entre el sonido de una vocal, como la A, que hace vibrar las cuerdas vocales, y el de una consonante como la C, que es solo aire pasando por la boca. Vale, y estos dos sistemas marcan los cambios que un experto en lingüística consideraría importantes. Exacto. Son la referencia. Y los resultados están en la figura 2 del documento. Son unos gráficos que, la verdad, hablan por sí solos. Son muy reveladores, sí. Muestran cómo el ajuste de alfa cambia por completo el resultado. En el gráfico superior, con un valor de alfa de 0,2, el método de predicción de Renyi, que es el que acabamos de discutir, es increíblemente preciso. Las cruces marcan sus detecciones y se alinean casi perfectamente tanto con las transiciones de sonoridad como con una gran parte de los cambios entre fonemas. Es una detección de altísima resolución. Capta casi todos los detalles. Pero, como decíamos antes, ¿y si no se necesita tanto detalle? Quizás solo quiero saber cuándo empieza y cuándo termina de hablar una persona, no cada fonema que pronuncia. Es el problema de mi app de transcripción, que es demasiado sensible. Pues precisamente, para eso sirve el Dialectis-Gen. En el gráfico inferior bajan el alfa a 0,05 y el resultado es completamente distinto. La detección se vuelve mucho más general, más estructural, sigue capturando los grandes saltos como del silencio a la voz o los finales de palabra, pero ignora la mayoría de las transiciones fonéticas más sutiles. El sistema, al pedirle que se fije solo en los grandes picos de energía, esencialmente filtra el ruido de los cambios menores. ¿Y cómo queda el método tradicional de Kullback-Kibler en esta comparativa? Pues, según el artículo, el método de Kullback, representado en los gráficos con marcadores cuadrados, generaba bastantes más marcadores inesperados. O sea, falsos positivos. Justo. Detectaba cambios donde los sistemas de referencia no veían nada relevante. La flexibilidad de alfa permite limpiar esa salida y ajustarla exactamente al nivel de detalle que buscas. Y una cosa que me parece crucial para cualquier aplicación práctica. Todo esto es computacionalmente eficiente y no necesita entrenamiento previo. No hay que enseñarle al sistema cómo suena el francés o el español con miles de horas de audio. Es un análisis puro de la señal. Y adaptable sobre la marcha. Eso es. En esencia, hemos vuelto al punto de partida, pero con una comprensión mucho más profunda. El problema no es solo detectar cambios en el audio, es definir qué nivel de cambio nos importa en cada momento. Los métodos tradicionales ofrecían una respuesta única y rígida, un sí o un no basado en un umbral fijo. Y la gran innovación de este trabajo es la introducción de la entropía de Renyi, que nos regala el parámetro alfa, ese dial de sensibilidad que permite al analista elegir si busca cambios estructurales grandes, como el inicio de una canción, o detalles fonéticos muy finos. Hemos visto dos formas de aplicarlo, una que mejora el método existente de forma sencilla y directa. La de quita y pon. Eso es. Y otra, más novedosa y arriesgada, basada en la predicción, que aunque se apoya en una suposición que hemos criticado, abre la puerta a nuevas formas de entender la coherencia en una señal. Entonces, ¿qué significa todo esto más allá del audio? Porque la idea de una detección de cambios ajustable basada en la teoría de la información me parece universal. ¿Podría aplicarse un principio similar para detectar cambios sutiles en los mercados financieros? ¿Identificar el momento en que una tendencia empieza a desviarse antes de que sea obvio para todos? Es una extrapolación fascinante y muy acertada. Podrías ajustar tu alfa para ignorar la volatilidad diaria normal, el ruido del mercado, y buscar solo cambios estructurales más profundos. O, al revés, usar un alfa bajo para hacer trading de alta frecuencia, detectando microtendencias que duran solo unos minutos. O en el análisis de patrones climáticos. Se podría ajustar la sensibilidad para no lanzar una alarma por una ola de calor de 2 días, que es una fluctuación normal.
pero sí por una desviación sostenida durante semanas, que podría indicar un cambio de patrón a largo plazo. La pregunta que nos deja este análisis no es solo cómo encontrar cambios, sino cómo definimos la significancia en un mundo que está completamente saturado de datos. La respuesta, quizás, no es un número fijo, un umbral absoluto, sino un parámetro que ajustamos según la pregunta que queramos responder. Entonces, la próxima vez que una app nos pregunte si queremos activar la detección de voz mejorada, lo que en el fondo nos está preguntando es, ¿qué alfa quieres? ¿Quieres que te separe cada sílaba o solo que sepa cuándo empieza a hablar una persona y cuándo ladra el perro? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.